están, amigos del Diario de Morelos? Yo soy Shey Arvik y en esta ocasión quiero presentarles a la maestra Ariadna Urbina, que nos acompaña. Ella es activista, es tallerista, es especialista y consultora en temas de género y de medio ambiente. Sí. Bienvenida, Ariadna. Muchísimas gracias por la invitación al diario y pues gracias a ti, Shey. Al contrario, es un placer. Y en esta ocasión les queremos hablar con Ariadna sobre el tema del feminicidio y la alerta de violencia de género que hay en el estado y que además es también algo que ocurre en otros estados, no es exclusivo, pero es un tema que abordamos en el marco del 8 de marzo, que es el Día Internacional en contra de la violencia de mujeres. Así es. Cuéntanos. Pues muchas gracias nuevamente. Sí, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, pues ha servido en muchísimos aspectos, pues para poder, entre otras cosas, visibilizar lo que ha sido históricamente la violencia contra las mujeres. De hecho, me encanta, por ejemplo, hay un libro que nos habla de la historia de la misoginia, ¿no? Como un rasgo que verdaderamente podemos encontrar desde los principios de la historia, ¿no? Hay quienes pues nos ponen desde las primeras etapas de los asentamientos humanos y esta idea de la propiedad de poseer, ¿no? Cómo empieza a generar grandes desigualdades entre los sexos. Y que bueno, pues a lo largo de los años, particularmente en los años 70, el feminismo lo adopta el concepto que ya se venía manejando desde los estudios de la salud, donde ya se hablaba del género para empezar a visibilizar las diferencias históricas en cómo nos educamos, ¿no? entre los sexos en una sociedad determinada. El feminismo lo adopta y ha sido una de las grandes vertientes desde los estudios sociológicos, ¿no? Desde los estudios de las sociedades, que bueno, pues ha sido como un gran apalancamiento, digamos, para poder permitir que se desarrollara en absolutamente todos los campos de la vida humana, ¿no? Podríamos decir. Y pues en este sentido, precisamente es el género, o los estudios de género, la perspectiva de género, el poder visibilizar esto en todos estos aspectos, que en el caso de México, muy afortunadamente, gracias a la antropóloga Marcela Lagarde de los Ríos, posteriormente pues lo adopta para hablar de uno de los temas más complejos que en ese momento había desarrollado Diane Russell, como el femicidio, ¿no? Y esto se transforma, Marcela Lagarde lo toma para llamarle feminicidio, ¿no? Transformar la manera en la que se menciona, que nos permitiera visibilizar que algunos asesinatos de mujeres tenían unos rasgos particularmente distintos a otro tipo de asesinatos, ¿no? Okay. En este caso, el feminicidio pues, nos va a mostrar una violencia particularmente exacerbada. De hecho, el feminicidio se considera como la culminación de una serie de violencias que puede vivir una mujer a lo largo de su vida y culmina con esto, que es una de las formas más extremas de violencia y que es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Claro. Ahí detrás hay toda una, digamos, todo un desarrollo teórico que realiza la maestra Lagarde, que pues bueno, nos ha servido impresionantemente en este país para poder sobre todo trabajar, y además sus estudios han marcado las investigaciones desde la índole social prácticamente en toda Latinoamérica y todo el mundo. Ella es como la base teórica de la que se adopta para desarrollar esta teoría. Okay. ¿Y en qué momento se incluye el feminicidio ya en el marco jurídico de México? Es precisamente a través de las investigaciones que hace la maestra Lagarde de los Ríos, cuando después ella llega al Congreso Nacional, al Congreso Federal, y junto con otras mujeres diputadas, muy afortunadamente, realizan lo que por primera vez es una investigación profunda de esto del feminicidio a nivel nacional. Lo que hacen es seleccionar en ese momento los reportes que se tienen, ¿no? Las investigaciones que se tienen particularmente de homicidios dolosos, para seleccionar algunos estados de la República Mexicana que permitieran fundamentar esa teoría, ¿no? Tener elementos suficientes que permitieran decir sí es el feminicidio, sí lo podemos catalogar como tal,
Y bueno, desafortunadamente entre estos estados de la República, pues Morelos es uno de los que es investigado por el alto índice de este tipo de asesinatos. Y entonces la maestra Lagarde lo toma junto con otras diputadas que afortunadamente hacen este trabajo, forman una comisión. Está en este momento, si vale mencionarlo, lo que en ese momento se llamaban las muertas de Juárez, que no son muertas, son asesinadas. ¿Por qué? Porque había sido un fenómeno que pues, a nivel mundial se había observado y da pie para que ellas puedan realizar estas investigaciones, y los resultados que arrojan, aparte de que son tremendos, ¿no?, en cuanto a las cifras, en cuanto a lo que estamos aprendiendo en ese momento, hacen que ellas entonces desarrollen, en el 2006 empiezan a desarrollar lo que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y ahí incorporan por primera vez el término feminicidio. Okay. Sí cabe mencionar que para el 2007 se armoniza una ley a nivel estatal, que es la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero se niegan a poner el término feminicidio. Tuvieron que pasar muchos años más para que finalmente se incorporara el término feminicidio en el marco legislativo estatal, a pesar de que ya estaba en la Ley General. Y bueno, como ustedes saben, una ley general con este apellido de general, pues es mandato a nivel nacional, ¿no? Claro. Ahora, justamente con esta ley y con la incorporación ya del término feminicidio y todo esto, viene la alerta por violencia de género, que se declara en algunos estados, justamente como lo mencionabas, que tienen un registro de este tipo de crímenes. En Morelos se declara el 10 de agosto del 2015, y entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? La declaratoria de alerta de violencia, o la alerta de violencia de género como tal, también está incluida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y nos habla que es una serie de medidas de urgencia que tienen que adoptar los estados para responder de la manera más eficiente, más eficaz, más puntual, más pronta, que se pueda considerar, para resolver una problemática que evidentemente se está teniendo ahí en relación al feminicidio. En el caso de, en México, pues como lo mandata la ley, hay como de dos formas: una es precisamente por feminicidio y otra que es por agravio comparado. Es decir, hay dos tipos, ¿no?, que podríamos decir que existen de la alerta de violencia de género. Y bueno, pues ha cambiado mucho desde que se establece el cómo se solicita, quién la solicita, qué fundamentos debe de tener para solicitarla, en fin. Pues para no entrar como en muchos detalles históricos, efectivamente hay una asociación civil, en este caso, o las organizaciones de la sociedad civil. Pues había varias organizaciones que estuvimos documentando información y que pues estaba permitiendo tener pues ya datos, ¿no? Otra vez regreso a esta idea de tener los datos ya fundamentados, ahora sí hay que tener la información para poder hablar de ella. Y una organización en lo particular es la que presenta un trabajo que había realizado de tener estos datos, y la presenta a la Secretaría de Gobernación, digamos que es el camino más puntual que se tiene que tener. Sin embargo, en aquel entonces pues también había unos ciertos criterios como para decir, bueno, sí vamos a declararla, ¿no? Sí vamos a hacer la declaratoria. Que era pues que tenían que votar las directoras de los institutos de las mujeres en aquel entonces. Se decía, y se sabe, ¿no?, que en muchos casos algunos gobernadores les decían a sus directoras, no vayas a votar, no queremos. Era como mal vista la idea de tener una declaratoria, ¿no? Y realmente es muy frustrante porque es una muestra de la poca capacidad de comprender que, al contrario, reconocer un problema tiene que ser una virtud de cualquier estado, porque entonces puede dar los elementos, puede decir sí lo tenemos y podemos trabajar en conjunto con los distintos actoras sociales que se puedan ver involucrados, y por supuesto meter, ¿no?, ahora sí que poner sobre la mesa los recursos humanos, económicos, de infraestructura necesarios que permitieran bajar esos índices. Y por supuesto yo digo bajar porque pues la erradicación sigue siendo un objetivo que a veces vemos más lejano que cercano, claro. Pero al final del día pues la intención es que tú puedas erradicar ese nivel de violencia tan complejo que representa el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, bueno, se pide, y finalmente, pues, insisto, en aquel entonces había como un proceso distinto. El gobernador que estaba en aquel entonces
pues un poco como intenta frenar, hacen un evento, trae a la directora del Instituto Nacional, se aplauden mutuamente, si uno analiza a lo mejor el discurso de las cosas que se dijeron, bueno, pues se dijeron entre otras cosas de, bueno, si te portas bien, a lo mejor no la pongo, y entonces, bueno, se hacen entre otros aspectos, se hace un decreto, el decreto 14 que se conoce en aquel entonces, pero no fue suficiente, no fue suficiente, y finalmente para el 2015, como bien lo mencionas, en agosto, se declara. Se declara. Ahora, desde el 2000 que se empieza con este registro, con este estudio más pues específico del feminicidio como tal, en el estado se han registrado 1,196 casos. Desde que se emite la alerta son 547, pero hay discrepancias entre las cifras, entre unos y otros. ¿Por qué te parece que ocurre esto? Sí, yo creo que hay muchísimas razones por las cuales tenemos las discrepancias que tenemos, ¿no? Yo quisiera hacer como un panorama grande, ¿no? Hacia nivel internacional, un ejemplo que ha existido históricamente cuando hablamos de las grandes conferencias que se hacen a nivel internacional, donde los estados parten, en este caso de los sistemas universales de derechos humanos, particularmente la Organización de las Naciones Unidas, porque en México somos parte de dos sistemas, el sistema americano y el sistema universal de las Naciones Unidas. Siempre se ha trabajado desde dos perspectivas, con la anuencia misma de los organismos internacionales, lo que se conoce como los informes de Estado, ¿no? De los estados parte, y los informes sombra, ¿no? Los informes sombra siempre han sido, pues su origen viene precisamente del empuje de las organizaciones de la sociedad civil, diciendo, a ver, no estamos de acuerdo, hey, estas cifras no coinciden con las nuestras, esa realidad no es la que nosotras vivimos, y siempre han surgido estos informes sombra que sirven, y que es una obligación de los estados, por un lado, escuchar a la ciudadanía que dice no estoy de acuerdo, ¿no? Y por otro lado, reconocer que pueden existir distintos aspectos políticos, culturales, históricos, etcétera, que lleven a un estado a la mejor, o no estar aplicando los protocolos necesarios, no estar teniendo la eficiencia desde quienes les corresponde, es decir, desde el propio funcionariado, para poder tener acercamientos palpables a esas realidades. En fin, una serie de circunstancias que dicen, bueno, ok, no tenemos por qué creerle al 100% a un estado, en este caso un estado parte, una nación, cuando dice algo, cuando tú tienes una serie de organizaciones que trabajan pie tierra, ¿no? Que te dicen, no es por allí, ¿no? Entonces, bueno, se da un valor importante a lo que son los informes sombra, como a nivel internacional. ¿Cómo lo bajamos a nuestra realidad del Estado? Esto, habemos un sinfín de organizaciones de la sociedad civil que históricamente hemos trabajado, te puedo contar que nosotras, varias de las organizaciones, por ejemplo, en el 2006, nos juntamos, nos sumamos, cuando vemos que, entre otras cosas, no se incorpora el término feminicidio en el marco legal, y empezamos a poner por primera vez en el diálogo público, digamos, del Estado de Morelos, el término feminicidio, y establecemos en ese entonces, las que fuimos fundadoras, que ya no somos parte de lo que fue en ese momento el Comité contra el Feminicidio. Entonces, el COCOFEM. Entonces, bueno, pues fue una manera de empezar a hacer una especie de presión para decir, uno, reconozcan el feminicidio como tal. Y dos, en el tiempo lo que ha pasado es esto que tú mencionas, decir, oigan, no estamos de acuerdo con las cifras que ustedes están dando, no estamos de acuerdo en la metodología que están utilizando para registrar un feminicidio. Tuvieron que pasar muchos años, inclusive, para que finalmente se estableciera un protocolo de investigación del feminicidio, ¿no? Por ejemplo, se han tenido que ir generando pues una serie de marcos normativos, una serie de protocolos de actuación, desde la policía hasta lo que es la procuración, e inclusive la administración de justicia. Con el tiempo han ido incorporando estas metodologías o estos criterios de investigación, pues que permitan por lo menos decir, oye, yo lo estoy haciendo bien, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? ¿Qué otro aspecto me parece importante? Bueno, uno, esto, ¿no? Que tiene que ver con de entrada las grandes diferencias que históricamente existen, pero por otro lado, pues también tiene que ver con,
Yo puedo poner algunos ejemplos que bueno, pueden sonar duros, ¿no? Pero a lo mejor quienes vivimos a nivel municipal o en otros municipios más pequeños, digamos, que no son como las grandes capitales, grandes, ¿no? O por lo menos las capitales de los estados, donde te enteras de ciertas realidades. Por ejemplo, yo puedo poner un caso que a mí me pudo mucho en mi municipio porque las personas que estaban a cargo dentro de la administración municipal registran una muerte de una mujer de que se cayó de la escalera. O sea, es que se cayó de la escalera, ¿no? Inclusive el médico así lo registran. Sin embargo, la familia y algunas personas al interior de la administración municipal nos dicen, no, los golpes no son coincidentes con que se cayó de la escalera, ¿no? Entonces, desde ahí puedes tú tener unos primeros acercamientos de estas posibles otras realidades o realidades que no son tocadas, ¿no? Con esto de que las frases de la verdad histórica siempre es como tomarla con ciertas reservas. Entonces, bueno, este es un ejemplo que puede ir desde este cachito hasta lo que hoy vemos, y lo puedo mencionar claramente, como son para nosotras un caso que sigue sin quedarnos claro por qué no fue catalogado de feminicidio, que fue el caso conocido tristemente como el caso de la Niña de las Rosas, en caso de acá de Xochitepec, o más recientemente este caso que ahorita justamente está sonando mucho, que es que se le adjudica a la mascota de una chica que fue quien la mató, ¿no? Pues no sé, yo tengo perro, ¿no? Entonces a veces como que no nos cuadran un poco estas historias. Pero solo por resumir cómo podrían ser ejemplos que van desde contactos con realidades que nunca van a quedar registradas, ¿no? O sea, nunca estuvo en su ficha de defunción, ¿no? Su acta de defunción, lo que se decía. Y el temor que también muchas autoridades, en este caso mujeres o los mismos familiares que son cercanos a estos casos y que por alguna razón, y que pueden obviamente tener temor a decir lo que realmente saben o lo que realmente sucedió, ¿no? Hasta lo que tenemos que son estas formas de registrar que a veces no nos cuadran, no es a gusto, no son todas las 6 criterios o es el primero o, el segundo o, el tercero o, ¿no? Esta frase tiene que ser considerada, eso es muy importante. Y bueno, por supuesto, creo que hay una gran cantidad además de información que no la sabemos. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, nosotras solamente podemos tener acercamiento a esta información a través de ustedes, de los medios de comunicación, ¿no? O sea, estamos revisando los periódicos y registramos. No todo queda en la prensa. No todo queda en la prensa. Nosotras como organizaciones no tenemos derecho, porque así lo establece la ley y está bien, digamos, hasta cierto punto, a las carpetas de investigación, porque no somos familiares. Entonces, ¿cómo podemos en un momento dado decir si sí o si no? Como es también el caso de la chica de Ocotepec, ¿no? Que desafortunadamente perdió la vida al interior de un hotel, y que pues no te cuadra, pero pues no tenemos acceso a la información. Hay muchísimos casos que yo te podría platicar un poco de esto, inclusive cuando hicimos el Cocofeme, en el caso de Tepoztlán, también una conocida que era de la etnia huichola, ¿no? Los huirráricas, y que tampoco cuadra que nos dijeran de un día para otro que se había ahorcado, ¿no? Cuando son aspectos claro, que además culturalmente no te cuadran con ciertos aspectos culturales de ciertas etnias. Y lo que había ocurrido un día antes, lo que ella había manifestado antes para que nos dijeran que se suicidó, pues nunca nos cuadró, ¿no? Para nosotras ahí sigue siendo un feminicidio que no se clasificó como tal, ¿no? Bueno, y de ahí tú tienes que, por ejemplo, las cifras oficiales de las que tú me estás hablando, pues únicamente son las que registra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de los informes que le pasa a la Fiscalía del Estado o las Fiscalías de los Estados. O procuradurías, creo que todavía hay algunas procuradurías. Entonces, pues solamente es una información oficial que solamente viene de un lado y donde pues no hemos tenido, sí hubo una época muy afortunada donde teníamos acercamiento con la procuraduría, teníamos mesas de trabajo, nos reuníamos bimestralmente, analizábamos, platicábamos sobre esto, pero los cambios de gobierno y la poca capacidad, sí lo puedo afirmar, la poca capacidad de algunos funcionarias para asumir esto. Está bien, tenemos un problema, trabajemos sobre él, en vez de darle la vuelta o de, en algunos casos, lo que para nosotras ha sido maquillar cifras o pues todas estas historias que más o menos te comento, ¿no?
por ahí va. Ok. Ahora, en estos dictámenes que se hacen de las reuniones de seguimiento y de trabajo y todo, están establecidos algunas acciones que han hecho los municipios que tienen, estos 8 municipios que tienen la alerta por violencia de género, que es Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Yautepec, Jiutepec, Xochitepec, Temisco y Puente de Ixtla. Entonces, hay algunos avances, hay municipios que han hecho cosas, hay municipios que también en algún dictamen dicen claramente no se registró ninguna acción, por ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llama la atención, entre lo que pude ver, es que no hay, lo que se manifiesta ahí es que no hay una buena coordinación entre el Estado y los municipios, que evidentemente eso se refleja en los resultados. ¿Qué tan importante ha sido este trabajo de seguimiento, este trabajo realmente de observar qué están haciendo los municipios y qué tanto influye en esa parte la sociedad civil? Híjole, ahora sí que híjole, es que tocas un tema que tiene para mí muchísimas más aristas, ¿no? Es como muchísimo más amplio. Lo primero es que hay que recordar que en el momento en el que se declara para el Estado, como te comentaba, ha ido modificándose un poco cómo tendrían que funcionar las declaratorias. Se le declara realmente al Estado y a estos 8 municipios, es decir, hay una responsabilidad, se pone como siempre muy jerárquicamente la responsabilidad primero pues para el Estado, ¿no? El Poder Ejecutivo en lo particular, aunque al interior pueda mandatar acciones para el Legislativo o para el Judicial, ¿no? Y también, y sí debo decir como en menor medida para los municipios de manera específica. ¿Por qué? Porque hay una idea de que lo ejecutivo es como una pirámide donde arriba alguien y tiene que permear de esta, ¿no? Y tiene que permear de esta manera. Entonces, bueno, este es un asunto híjoles, bueno, esto está por un lado. Por otro lado, tú tienes esta serie de medidas, que son como 15 medidas, son 16, algunas especiales, hay una serie de recomendaciones, en fin, se ha ido como abriendo como el panorama, pero yo creo, yo estoy totalmente convencida de que la alerta de violencia de género ya se quedó atrás, como fue declarada en el 2015, es decir, estamos hablando prácticamente de 7 años, y pensar que las medidas que se dictaron en ese momento sean tan pertinentes a la realidad contemporánea es a mí me parece que no es así. La realidad en el Estado sobre las violencias en general y las violencias de género en lo particular se ha modificado. Hoy inclusive tenemos algunos aspectos de las violencias que no eran consideradas en el 2015, que no están incorporadas y no son visibles y que sí, por supuesto, tienen una relación directa con el feminicidio, ¿no? Un caso puede ser la trata de personas o la desaparición de mujeres y lo que vemos en el registro de lo que tenemos de cómo esto se ha modificado. Esto lo tienes por un lado. Por otro lado, por ejemplo, yo pongo casi siempre este ejemplo porque es como el más visible para la ciudadanía, para nosotras, que es que te diga una medida, pues es crear los centros de justicia para las mujeres. Bueno, hoy hay 2. O sea, tú podrías decir hasta cierto punto que la medida no solamente está cumplida, sino que también está rebasada. Bueno, ¿por qué no hacemos una otra medida que supla esa que ya tiene un cierto objetivo? ¿O por qué no decimos, ay, pero qué bonito, pero tú tienes un centro de justicia aquí y qué hacemos con las mujeres de Azochiapan o las de Amacuzac, ¿no? O ¿no? O sea, los municipios que están más lejos, las mujeres que están en municipios mientras más lejos, pues es más complejo llegar a levantar una denuncia o a llegar a pedir ayuda, pues aquí al centro de justicia que está cerquita, ¿no? Entonces, bueno, pues son de esos aspectos que si se queda inamovible, o sea, se queda como algo inamovible la declaratoria con lo que dice, pues entonces a menos palpable podemos pensar que son las acciones o los resultados de las mismas acciones. Esto por un lado. Por otro lado, ¿quién revisa, quién observa y quién hace un trabajo de evaluación de lo mismo que no sea solamente crítico? Yo veo que hay mucho que se dice, es que no han hecho, pero no veo nada propositivo. Nosotras sí nos hemos tomado un poco el tiempo, hemos desarrollado una gran cantidad de información porque es nuestro trabajo como asociaciones, no porque se nos pague,
donde hemos llegado a la investigación, qué tendría que tener un programa de trabajo, cuáles serían las acciones que permitieran evaluar y sobre todo generar indicadores de impacto. México, y también a veces uno aparece como discurso repetitivo, en que este país y este estado pues nos hemos caracterizado por generar indicadores de cumplimiento, es decir, ya lo hice, pero lo que hiciste fue bueno, tuvo un impacto allá afuera, se puede ver reflejado en cifras, las personas que son beneficiarias de tales acciones dicen sí, me siento a gusto. Entonces, mientras no generemos mecanismos de evaluación de esas acciones, de conocer el impacto que esas acciones han tenido, difícilmente entonces podemos tener elementos para decir cámbialas, muévelas, haz algo nuevo, esa ya no es pertinente, ya no es eficaz, ya no es viable, ya no es real, ¿no? O sea, como que hay muchos aspectos que se tienen que evaluar en ese sentido. Y también, pues, creo que hay otro aspecto que hay que considerar, que es los municipios. Los municipios son 3 años. O sea, primero llegó y que la alerta, ¿qué? ¿No? Que cómo, pásenselo a las mujeres. ¿Alerta? Que las mujeres se encarguen, claro. Que las de las instancias se encarguen. Pero a las instancias no les doy recursos. Ahora tienen oficina, pero todavía hace algunos años muchas de las directoras ni a oficina llegaban, así como yo llegaban y aquí con su trabajo en las rodillas, no les daban equipo. Luego venía el Instituto Nacional de las Mujeres y hacía proyectos para que se equiparan, pero a la siguiente administración se había desaparecido el equipo, se había desaparecido desde la silla hasta la computadora que se les había proveído. Entonces, toda esta forma de las administraciones municipales tiene su propia complejidad, que evidentemente se refleja a la hora del trabajo. Porque claro que tú tienes una mujer que tiene toda la intención y en muchos casos, claro que llegan preparadas, pero en una gran cantidad de casos no. Entonces tú llegas y de repente le dices, ¿qué crees? Tienes una declaratoria de alerta de... ¿Perdón? ¿Y qué me toca hacer? ¿Cómo averiguo? ¿Quién me capacita? ¿Quién me guía para la ejecución de eso? Y creo que esta es una de las grandes carencias, que haya un área específica, con recursos económicos, materiales, de infraestructura y todo, que se ponga a trabajar sobre la alerta de violencia de género. Me parece que sí hemos tenido pinceladas y me parece que también tenemos muy buenas intenciones. Sí se han hecho algunos trabajos para suplir algunas, o para cumplir con algunas de las medidas establecidas en la declaratoria, pero no es una hoy y te encargas de otra el siguiente año y haces otra el siguiente año, porque entonces si contamos son 15. Entonces, me parece que sería muy importante que efectivamente pudiéramos tener un área específica profesionalizada y no aprender en el camino de lo que significa cabalmente que a las mujeres nos asesinen por el hecho de ser mujeres. Y se dice a lo mejor sencillito, pero no lo es. Es una gran problemática que además llama la atención cuando nos ponemos a pensar pues que somos más del 51% de la población y que al día de hoy no haya una oficina específica para esto, pues sí me parece que estamos lejos todavía de tener un impacto real en cuanto a que socialmente podamos percibir que hay una mejora, que hay una disminución, o que por lo menos este camino que se ha trazado, sí nos puede llevar hacia allá, que idealmente sería la erradicación de las violencias, ¿no? Entonces, ya me fui, ¿no? Pero es una suma de aristas que están alrededor de la alerta de violencia de género, que bueno, pues son solamente algunas, porque si le seguimos rascando. No, y es que es muchísima información, digo, realmente nos falta tiempo y ojalá que no sea la primera y única, no. Ojalá que tengamos más momentos para hablar de esto, porque a mí me parece también que hay cosas que hemos hablado sobre las instituciones, sobre lo que tiene que hacer el gobierno, porque claro, hay una responsabilidad de pues salvaguardar la vida y la integridad de todos los mexicanos, de todas las mexicanas, y es una responsabilidad de las instituciones, del gobierno, de los funcionarios, de mucha gente. Pero también me parece que el tema de la situación de la violencia, y en este caso específicamente de la violencia de género, también llega a ser un problema endémico, también llega a ser un problema de nosotros como sociedad, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando,
¿qué nos toca? ¿Qué nos queda a nosotros como sociedad para ayudar en la erradicación de la violencia de género? Porque pareciera que con el paso de los años los casos se vuelven más brutales, se vuelven más extremos, se vuelven más continuos, aparecen más frecuentemente y es terrible. Así es. Pero evidentemente es porque alguien está ejerciendo esa violencia, alguien está desatando esa furia. Así es. Mucho se ha también hecho investigaciones, insisto, también desde el feminismo, por supuesto, en relación a los aspectos culturales, ¿no? En algún punto decíamos, bueno, es que es un problema cultural, ¿no? Sí, pero no todo es un problema cultural. Ciertamente hay una cultura mexicana, machista, somos una sociedad, sí, también misógina, sí, también patriarcal, sí, ¿no? Entonces, por supuesto, hoy por hoy vemos una serie de violencias exacerbadas, una violencia social en lo general exacerbada, que por supuesto parte de aspectos culturales. Y ahí sí coincido, efectivamente el Estado no puede estar al interior de cada casa. Claro. Me queda clarísimo. Pero sí hay una responsabilidad, por ejemplo, cuando yo me he dedicado a hacer una infinidad de campañas diciéndonos a las mujeres, cuídate, prepárate, capacítate, empodérate. No, bueno, ¿no? Entonces, no les decimos a los hombres, no golpees, no maltrates, no trates mal, no seas misógino, no seas macho, lo que tú estás haciendo, no puedes estarle revisando el celular a tu novia, no puedes estarle diciendo cómo se vista, no puedes juzgarla porque salió a tal hora, no puedes juzgarla porque se vistió de tal manera, esa no te compete. Entonces, mientras no hagamos de entrada campañas desde la institución, desde la sociedad, dirigidas a los hombres, cuando tenemos estadísticas que nos dicen, tristes, ¿no? Nos dicen que 9 de cada 10 asesinatos en México son cometidos por hombres, pues díganme dónde está el problema. O sea, no estoy descubriendo el hilo negro. Y que entonces le digas a las mujeres, empodérate, y no le digas a los hombres, deja de hacerlo, no mates, pues claro. Vaya, bonito asunto, pues no estamos avanzando en eso. Entonces, bueno, por un lado, tenemos que trabajar muchísimo más con los hombres. Tenemos que trabajar. Y los hombres tienen que trabajar consigo mismos y tienen que dejar, entre otras cosas, de ocultar a los amigos. Porque claro que sabemos que yo, hombre, claro que sé que mi amigo con el que me voy a tomar unas copas, yo sé que pega a su mujer. Yo que soy el vecino y estoy escuchando, claro que sé que mi vecino está golpeando a la mujer. Y tenemos todavía esta cultura de, ay, no, es que es cosa de casados. No. Es una cosa de salud pública, es un asunto de seguridad del Estado, es un asunto donde todas y todos tenemos que participar y claro que tenemos que trabajar al respecto. Entonces, bueno, pues sí, hombres, tenemos que movernos del estado de privilegio, ¿no? O sea, que se asuma el privilegio en el que ha vivido o han vivido históricamente los hombres y que no vengan con respuestas tipo, no, yo también tengo una mamá, yo también tengo una hermana o yo también tengo una hija. Si esa es la razón que va a hacer que un hombre se mueva, pues triste razón. Claro. La única razón que tiene que hacerte mover del estado en el que estás es porque eres un ser humano, porque vivimos en comunidad, porque los individuos o la individualidad tiene que ser vista como tal. Cada ser humano tiene valor, más allá de su sexo, más allá de su identidad genérica, más allá de nada. El que la sociedad vuelva a retomar este sentido de comunidad, de respeto a la otredad, de convivencia pacífica, de una manera distinta de resolución de los conflictos, podríamos estar caminando hacia otra sociedad. Pero también hay un aspecto que se ha dejado de lado, que es el aspecto de la ciudadanía, del ejercicio de la ciudadanía. ¿Dónde está esa ciudadanía que sí también le exige a un policía que sí entre a un domicilio cuando sí están matando a una mujer allá adentro? Porque, no, pues es que no puede entrar. A ver, ¿cómo que no puede entrar? La ley le dice que tú tienes que entrar y tienes que entrar porque la vida de una persona está en peligro. Este sería un aspecto. Y por otro aspecto, pues creo que el Estado tiene un trabajo enorme y un reto soberano en relación a las infancias. Hoy por hoy creo que las infancias están totalmente olvidadas por el Estado. Tenemos fenómenos graves como es las infancias reclutadas, las infancias encaminadas al sicariato y otros fenómenos sociales que involucran a las infancias que no estamos volteando a ver, en definitiva, y que tenemos que hablar. Si no hablamos con la infancia, si no trabajamos con las infancias, pues no veo cómo, ¿no? Pero
entre otras cosas, ¿no? Que seguramente en otro momento abordaremos y que hoy tal vez se queden en el tintero, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, porque además todo este trabajo podremos verlo en 20 años, en otra generación tal vez. ¿No? Bueno, una como es idealista, Pensamos en menos. pensamos que tenemos que actuar con rapidez porque en 20 años la vida de miles de mujeres van a perderse. Y miles de niños y niñas van a vivir circunstancias en las que no deberían de estar, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Sí, qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo el tiempo que has compartido con nosotros. ¿Algo más para cerrar? ¿Algo que quieras agregar? Pues sí, pues ahora sí que aprovechando en el marco del 8 de marzo, por supuesto, una vez más, un año más, pues invitar, ¿no?, a la reflexión individual, justamente esto que estamos hablando, qué es lo que yo estoy haciendo como hombre, como mujer, para caminar hacia una manera distinta de vivir la vida, ¿no?, de convivir en sociedad, que nos permita reflexionar que las mujeres no estamos aquí haciendo escándalo porque amanecimos una mañana con ganas de hacer escándalo, sino que hay razones muy dolorosas que nos llevan a este actuar, y que en lugar de hacer crítica destructiva, nos sumemos a hacer una crítica constructiva, que nos sumemos a hacer aportes fundamentados, que podamos el día de mañana levantarnos con la cabeza en alto y decir, me gusta la sociedad en la que vivo y yo soy partícipe de esta sociedad que me gusta, y puse mi granito, ¿no?, mi granito de arena. Entonces, pues la invitación es este 8 de marzo, es invitar a la reflexión. No nos feliciten, por favor, no es un asunto de que nos feliciten, por favor, es un asunto de reflexión de la cantidad de mujeres que han muerto desde aquel famoso evento de las mujeres trabajadoras en la fábrica de algodón de Nueva York, en donde perdieron la vida al estar encerradas, encadenadas, junto con sus hijos y sus hijas, para un trabajo esclavista, ¿no? Entonces, bueno, esa es la última reflexión para esta ocasión. Claro, definitivamente te agradezco muchísimo, y esta es tu casa, así que espero que muy pronto puedas visitarnos nuevamente. No, pues gracias a Diario de Morelos, gracias a ti, Rey. Esto ha sido todo por hoy. Yo les agradezco muchísimo el tiempo que nos acompañaron y nos vemos hasta la próxima.